Hoy estamos con el gusto de poder dialogar con un hombre que pues fue parte muy relevante del proceso de paz en el gran país de Colombia. Fue primero secretario de Defensa, luego para pasar como presidente en dos diferentes momentos, 8 años de continuidad para poder generar este proceso. Nos enseña, por supuesto, como lección inicial, la relevancia que tiene, sí, la necesidad que hay de los procesos de pacificación y de la urgencia que por supuesto tenemos en muchos países, en muchos estados latinoamericanos. Juan Manuel Santos, bienvenido a la TANC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Premio Nobel de la Paz, expresidente de Colombia. Creo que son además de muchos otros nombramientos que tiene en su carrera, símbolo de un liderazgo que tiene usted en el tema de la paz. Gracias por estar aquí. A ustedes, nuevamente, muchas gracias. Oiga, que quisiera empezar preguntándole cómo se determina, cómo se inicia un proceso de paz, cuánto tiempo de planeación tiene para poder ejecutar ya los diálogos y todas las acciones que se necesitan. Un proceso de paz requiere mucha planeación, requiere estudiar muy bien a la contraparte, requiere estudiar muy bien las razones del conflicto armado, requiere identificar muy bien con quién se está uno sentando a dialogar, requiere establecer unas líneas rojas y requiere mucha empatía, mucha humildad y mucha voluntad de diálogo constructivo, de generar confianza. Es muy importante los gestos que generan confianza para que una negociación pueda avanzar. Estos valores que menciona, ¿no? La empatía, la humildad, porque de pronto querer imponer la paz solamente con un decreto resulta prácticamente imposible. La dignidad de las personas es muy importante. No importando contra quién estás platicando. Exactamente. Inclusive, cuando yo era ministro de Defensa, pues ya estaba pensando en la paz. Un general de la República que había sido comandante del ejército, muy inteligente y muy buen filósofo, me decía: usted está haciendo la guerra contra las FARC porque quiere la paz. Entonces, trátelos como adversarios, no como enemigos. Okay. Le dije: ¿cuál es la diferencia? Digo: una gran diferencia. A los enemigos uno los elimina, a los adversarios uno los vence porque va a tener que vivir con ellos durante el resto de la vida. Respételes sus derechos humanos. Ellos tienen familias, ellos tienen padres, madres, a veces hijos. Trátelos como seres humanos. Y eso fue muy importante porque continuamos la guerra, fuimos muy exitosos en debilitar a la guerrilla para sentarse a negociar, pero eso generó un ambiente mucho más positivo. ¿Cómo es que este proceso de paz beneficia también a una mejora en el tema económico? ¿Cómo viene el bienestar económico a partir de un proceso de pacificación? Pues es que la guerra lo que genera son obstáculos para el desarrollo económico. Las guerras son muy costosas, las guerras generan una situación adversa a la inversión, a las decisiones de largo plazo, distrae la atención de quienes deben estar trabajando en la construcción de un país, en la administración de la guerra. Entonces, las guerras son nefastas para la economía. Por consiguiente, negociar la paz tiene unas inmensas ventajas. Debo contar una anécdota. Por favor. Yo fui el primer ministro de Comercio Exterior de Colombia. Así es. En la época de Salinas de Gortari. En los 90s. Y nos tocó abrir la economía. Y para abrir la economía había que atraer inversión. Hicimos un gran seminario en Nueva York con los presidentes de las grandes compañías. Y en la mitad del seminario, yo vendiendo Colombia para que la inversión entrara, hubo una bomba en un centro comercial. Por supuesto, la conferencia fracasó y un presidente de los muchos, a nombre de los demás, dijo: mire, Colombia tiene un gran futuro.
pero si no acaban con esa guerra, nunca va a haber verdadera inversión. ¿Verdad? Eso me impactó a mí muchísimo. Esa es la verdad. Y en ese mismo sentido, ¿cómo aporta, o cuáles son las funciones que tiene que tener la iniciativa privada, la representación empresarial en el proceso de pacificación e incluso también en la parte posterior para regresar el desarrollo a algunas lugares? Pues, primero, apoyar el proceso. Es obvio. Pero, por ejemplo, las guerrillas que dejaron las armas, que se están reincorporando a la vida civil, el sector privado, y ha sucedido y sucedió con frecuencia, pues puede absorberlas, puede darles empleo. O por otro lado, las comunidades que fueron tan afectadas por la guerra necesitan inversión social, necesitan infraestructura. El sector privado puede colaborar muchísimo y puede hacer parte de esa inversión. Nosotros pusimos en marcha un programa que se llamaba Obras por Impuestos en esas zonas, donde el sector privado construía colegios o carreteras o hospitales y el costo lo deducía de los impuestos. Ah, muy bien. Entonces, y eso fue muy exitoso. Es un incentivo. O sea, que fomenten desarrollo económico, comunitario, y al mismo tiempo hay un incentivo por colaborar, digamos, con la estrategia gubernamental. Y en términos generales, para cualquier gobierno, trabajar de la mano del sector privado genera una sinergia que hace las cosas mucho más exitosas, más productivas, porque cuando el sector privado y el sector público están enfrentados, el gobierno se paraliza. Claro. Por lo menos le queda mucho más difícil ejecutar sus políticas públicas. Presidente, ¿cómo evitar que un proceso de combate a la seguridad se convierta en represión y también en falta de confianza de la ciudadanía, que a veces no está dispuesta a ser detenida en un retén o a ser revisada o a tener un seguimiento por parte del gobierno en temas tecnológicos? ¿Cómo hacer este balance? Pues uno puede combatir la criminalidad y debe combatirla con contundencia, pero siempre respetando ciertas normas, ciertas reglas, ciertos procedimientos. Claro. Cuando los gobiernos se exceden, ahí es cuando comienza el círculo vicioso de la degradación de los conflictos. Por eso, inclusive existen reglas de la guerra, Claro. derecho internacional humanitario. Sí, usted puede, pero hay ciertas reglas. Eso es importante que se respete, porque si no, la degradación se vuelve de doble vía. En la parte política, claramente de alta dificultad, porque hay oposición, siempre hay intereses políticos. ¿Cómo darle legitimidad a un proceso de este tamaño, de este nivel, sin que se pueda tomar un proceso como una concesión política? Pues los procesos de paz, por ejemplo, generalmente son bastante impopulares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un proceso de paz se reduce a una decisión. ¿Dónde traza uno la línea entre justicia y paz? ¿Cuánto de justicia una sociedad, un país, está dispuesta a sacrificar en aras de la paz? Y no importa dónde trace uno la línea, siempre, y eso ha sucedido en todas partes del mundo, habrá quienes reclamen más justicia y otros que reclaman más paz. Entonces, es impopular por definición, pero ahí es donde se requiere una gran pedagogía, explicar por qué se hizo lo que se hizo, porque eso es mejor que continuar la guerra. Y la gente al final va entendiendo y va aceptando, pero al comienzo no es fácil. Sí, porque el tema esencial del proceso de paz también tiene que haber justicia, es un equilibrio. Además, hacer política en contra de los procesos de paz es muy fácil. ¿Cómo es posible que esos personajes que han cometido esos crímenes atroces esté dialogando de tú a tú con el gobierno? Eso es indigno. Muy fácil hacer populismo en contra de los procesos de paz.
Por eso hay que tener una especie de piel de cocodrilo, continuar adelante, porque al fin y al cabo la paz siempre va a ser mejor que la guerra. Claro, la polarización política que tenemos en muchos países, yo creo que ya en el mundo cada vez se expande más. En Latinoamérica tenemos muchos casos. ¿Cómo evitar que esta polarización, digamos, no impida que estos procesos sucedan? ¿Cómo contrarrestarla? Lo primero que hay que hacer es atemperar el lenguaje. Usted ve cómo en el mundo entero, pero en América Latina, el lenguaje se ha vuelto mucho más agresivo. Los ataques entre los políticos se vuelven mucho más virulentos. ¿Verdad? Y de la agresión verbal a la agresión física hay un paso. Entonces, lo primero es que hay que atemperar el lenguaje. Lo segundo, hay que estar dispuestos a sentarse con el contrario, no desconocerlo, a encontrar comunes denominadores. Claro. A una palabra fundamental, a moderarse. Eso lo decía el primer presidente de la primera democracia, George Washington. Cuando se despidió del poder, quería que fuera reelecto por tercera vez, dijo que no. Y dio un gran discurso, le dijo a las democracias futuras, no olviden una palabra, moderación. Si pierden la moderación, pierden la capacidad de hacer transacciones entre intereses diversos de cualquier sociedad. Y si no hay transacciones, la democracia deja de tener sentido. Entonces, recuperar la moderación en el lenguaje de las políticas, la moderación es fundamental recuperarla. Presidente, ¿usted imagina algún modelo para Latinoamérica, exclusivamente para nuestro continente, que aunque somos diferentes en los países, hay coincidencias históricas? ¿Algún modelo que vaya más allá de lo militar, en donde podamos mantener paz en el largo plazo? Sí, un modelo donde el sistema le permita a quienes están en la criminalidad, ya en el caso colombiano, pues ya no son grupos guerrilleros, sino criminales, o en caso mexicano, en caso son grupos criminales. Ahí tiene que haber zanahoria y garrote. Sí. Nunca olvidar el garrote. Eso se lo dije yo al presidente López Obrador al comienzo de su gobierno, que hablamos sobre eso. La zanahoria está muy bien, pero el garrote es necesario. Tiene que haber orden. Tiene que imponerse el orden. Claro, en la autoridad. No puede uno permitirle, sobre todo cuando son grupos criminales, simplemente dejarles el espacio, porque siempre lo van a aprovechar. Entonces, esto es una situación donde hay que tener zanahoria, sí, hay incentivos. Si se someten a la justicia habrá ciertos beneficios, pero también el garrote. ¿Qué mensaje le darías a todos aquellos que piensan que los modelos de paz o construir paz es una utopía, que es irrealizable? Hay quien piensa que la paz es utópica. La paz es posible. A mí me decían en Colombia, ni se le ocurra sentarse a negociar la paz. Eso es imposible. Todos sus antecesores lo ensayaron y fracasaron. Y fue posible planeando bien, fue posible identificando las condiciones necesarias para un proceso exitoso. Fue posible porque perseveramos, fue posible porque buscamos y encontramos respaldo de la comunidad internacional. Por ejemplo, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nunca ha aprobado en forma unánime tantas resoluciones de apoyo a algo como el proceso de paz colombiano. Entonces las cosas se pueden hacer y se deben hacer. Y la paz es el objetivo más noble de cualquier sociedad, de cualquier religión. Todas las religiones, todas, tienen la paz como su objetivo más noble, porque eso es lo que beneficia a todo el mundo. Entonces, yo les diría, no pierdan la fe, más bien conviertan ese escepticismo en entusiasmo para apoyar cualquier iniciativa
que busque la paz. Me encanta que hable de esperanza, de energía. Yo te preguntaría, ¿qué le dirías a los jóvenes que están esperanzados en un futuro, en tener una profesión digna, un mundo mejor? ¿Cómo inspirarlos a que fomenten también desde sus trincheras la paz? A los jóvenes les diría, su futuro está en sus manos. Ustedes tienen que convertirse en ciudadanos proactivos en busca de un mejor futuro. Y cuando uno busca un mejor futuro y trabaja por él, lo va a encontrar. No se desanimen, no se vayan por los caminos que no tienen futuro, los caminos incorrectos. Siempre que uno busca un mejor futuro, así sea difícil, muchas veces la vida está llena de obstáculos, de dificultades, pero siempre si uno persevera, llega a ese destino. Recuerdo que don Gabriel García Márquez hablaba de que la droga más fácil o la más peligrosa es el dinero fácil. Y creo que eso es importante. Por ejemplo, el dinero fácil es una droga que mata, Sí. una droga que envenena a la sociedad, envenena a las familias, envenena a los que se están lucrando de ese dinero fácil. No, Juan Manuel, no quiero dejar de preguntarle. El sábado pasado, lamentablemente en su país, precisamente a pesar de todo el proceso que se lleva, a pesar de que hay, creo que un gran espíritu por la paz, lamentablemente siguen sucediendo actos como el atentado contra Miguel Uribe. Quiero preguntarle qué mensaje le daría a Colombia y a Latinoamérica por este suceso. Apenas sucedió lo que sucedió, yo con la familia de Miguel Uribe tengo una vieja relación, aunque estamos digamos, en orillas opuestas políticamente, pero con él, con toda su familia, la familia de su madre que fue asesinada, con su tío, con su hermana que fue viceministra mía, sus tías fueron ministras mías. Tengo una gran, digamos, cercanía. Me dolió mucho ese atentado. ¿Cuál fue mi reacción? Primero, hay que mantener la calma, que eso genera mucha rabia con razón y que esa rabia no se traduzca en violencia. Segundo, el momento de rodear las instituciones, porque esto fue un atentado que en cierta forma es un atentado contra nuestra democracia. Y tercero, precisamente rodear las instituciones para defender la democracia. Y cuarto, y muy importante, lo que mencioné anteriormente, atemperar el lenguaje de odio, el lenguaje agresivo, no puede continuar porque eso no permite que se acerquen las partes que piensan diferente y el país necesita moderación y necesita diálogo y necesita consensos y acuerdos. Ojalá que de este atentado hay expresiones importantes de de los estamentos jurídicos, de las contralorías, las procuradurías, las defensorías y de los partidos políticos. Mire, tenemos que hacer un alto camino, reflexionar sobre esto y ojalá unirnos. Pero ahí necesitamos el liderazgo del presidente. Claro. El presidente ha sido muy errático. El presidente tiene que reflexionar sobre su responsabilidad, porque, por ejemplo, el primero que tiene que atemperar el lenguaje es el propio presidente. Es un privilegio platicar con usted, don Juan Manuel Santos. Le agradezco mucho esta conversación. Quiero platicarle rápidamente que la Tank Media es un proyecto que tiene el espíritu de periodismo de soluciones. Queremos contar las historias, los casos de éxito y justamente los proyectos que están haciendo la diferencia en nuestros países latinoamericanos. Por eso le quiero preguntar si es que en sus últimos meses, semanas, incluso años, ha conocido algún líder latinoamericano o algún proyecto social que pueda contarnos para que vayamos haciendo una cadena precisamente de actores vinculados por la paz y por la prosperidad de nuestros pueblos. Pues muchísimos que a nivel micro están haciendo labores importantísimas de generar
empatía entre las comunidades que estaban sometidas a los grupos criminales, de darles oportunidades de empleo, de darles oportunidades de progresar. En Colombia hay muchísimas iniciativas focalizadas en diferentes regiones de todo tipo. Por ejemplo, los antiguos guerrilleros, algunos de ellos tienen una empresa de guía turística en un sitio donde hay la mayor diversidad de aves. Wow. Entonces, los fanáticos del mundo que les gustan el avistamiento de aves se sienten maravillados ahí. ¿Quién los está guiando? Los antiguos guerrilleros, Los que estaban ahí en la selva haciendo otros actos. porque la conocen Claro, que nadie. ahora se han convertido en promover el turismo. Por ejemplo, también otros guerrilleros hacen expediciones de rafting en los ríos que ellos utilizaban para la guerra. Entonces hay de todo tipo de iniciativas muy interesantes, muy productivas, que son ejemplos, Testimonios de que la paz construye nuevas oportunidades. son de la fibra social de una comunidad. Un mensaje, por favor, para la comunidad latinoamericana que nos ve en la TANC. América Latina tiene un inmenso futuro. Este mundo va a necesitar alimentos y tenemos el mayor potencial para producir alimentos. Este mundo necesita defender su diversidad, su biodiversidad. Y América Latina tiene la mayor biodiversidad del mundo. Tenemos los minerales, tenemos una población joven, tenemos todo para ser relevantes y determinantes en el futuro del mundo. Pero necesitamos unirnos, necesitamos hablar como una sola voz. Y eso se hace a través de un diálogo constructivo entre los líderes, entre las comunidades, entre los empresarios. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico que se creó con México, Chile, Perú y Colombia fue en su momento la alianza más exitosa, la integración más exitosa de la historia de América Latina, porque les permitimos al sector privado tomar las decisiones y nosotros como gobernantes lo que hacíamos era aprobarlas o no. Y eso produjo una gran integración. Ejemplos de ese tipo es lo que necesitamos. Juan Manuel Santos, muchísimas gracias. Éxito, nos seguimos viendo por aquí en la TANC Media.